BA, Major in Economics, Minor en Historia, recibe título de ciudadano honorario del estado de Texas en los Estados Unidos en 1957, posgrado en Industrialización en La Haya, en Holanda, en 1964, graduado de economista de la Universidad Santa María en 1970. Ha realizado varios cursos de posgrado relacionados con la economía desde 1961. No vamos a hablar de economía, no se asusten, hasta 1977. Trabajó 10 años en el Ministerio de Fomento en la era de la industrialización venezolana, 1959 a 1969. Recibe el Premio Honor al Mérito como reconocimiento de su labor durante esos 10 años. Funda su propio escritorio económico en 1969. Publica diferentes estudios referentes a la economía. Escribe esporádicamente artículos de diferentes temas para el diario El Globo y tiene como hobby la historia y la fotografía. Y es precisamente de esa parte que él muy humildemente llama hobby, que vamos a hablar hoy, de uno de los dos, no de la fotografía, sino de la historia. Pero antes, Gil es nombre. Sí, Gil Ricardo. en mi caso es nombre, porque mi abuelo se llamaba Gil Ruiz Cadena. Ajá. Y mi viejo me bautizó Gil Ricardo. Qué maravilla. Y Salamé Ruiz son los apellidos. Son los apellidos. Sí, Sí, porque me extrañó, digo, cónchale, qué raro, parece un apellido, pero no, en efecto es nombre. Sí, es nombre. ¿Y esta estancia tan prolongada en los Estados Unidos? Yo empecé desde bachiller en los Estados Unidos. La estancia tan grande fue porque yo quise irme a Estados Unidos. Hice el bachillerato en una escuela naval. Pero bueno, era un bachillerato. De ahí pasé a la Universidad de Texas, duré mis 4 años, salí en el año 57. Y sin que nadie me lo pidiera, empecé a hacer mi reválida. Me casé, dejé de hacer la reválida y después la continué en la Universidad de Santa María. Tú me das reválida en la Universidad de Santa María. Sí, Te suena raro, ¿verdad? Ajá. Bueno, es que me dieron equivalencia, porque prácticamente la economía es una carrera nacional. Sí. No es una carrera que tú te la puedes traer de cualquier país del mundo. Sí, si estudias economía en España, toda la base es española y europea en el fondo. Sí. Ah, por eso la reválida. Por eso la reválida, y menos mal que la hice, ¿no? Porque hay una cantidad de temas que yo no conocía ni tenía idea, pues. Por cierto, mi profesor guía, Pedro Mejía Alarcón, me dice, cuando yo empecé a hacerla en la Universidad Central, me dice, todo lo que empiece con Venezuela y termine con Venezuela, tienes que cogerlo. Y ya que no sabes por dónde empecé. ¿Por dónde? Por la historia de la economía de Venezuela. Por la historia de la economía de Venezuela. Sí, señor. Que debe ser un tema interesante y yo creo que se conoce muy poco, por no decir nada, ¿no? Bueno, el tema... De casualidad conocemos la historia política y militar, ¿no? Sí, fíjate. El tema que yo voy a hablar hoy es la importancia que tiene Sucre en la economía. Porque Sucre hizo tantas y tantas cosas que no se conocen exactamente lo que hicieron. Y ese es el tema que quería. Pero antes de empezar, Orlando, te voy a donar esto, que es aquel cuadro que tienes allá. Eso fue una pintura que hizo el compañero Pedro Blanco, un compañero rotario, repito, Pedro Blanco. Se hizo un comité que íbamos a Quito, se hizo una delegación. Ese cuadro que tú tienes ahí se le dio a la alcaldía de Quito el 24 de mayo de este año. Se cumplía un aniversario más de la batalla de Pichincho, que fue el 24 de mayo de 1822. La batalla de Pichincha, como todos ustedes saben, liberó al Ecuador y empezó a poner en el pedestal que nunca ha abandonado al mariscal Sucre. Ahora, estos estudios sobre Sucre, porque la historia es apasionante toda. ¿Cómo no? ¿Por qué usted con Sucre? ¿Precisamente por esa condición de economista? No. Que créame, para ser absolutamente honesto, estoy conociendo en este momento. ¿Sí? Bueno, yo conocí a Sucre, el militar, el guerrero valiente, el hombre que tanto quería, a quien tanto quería el libertador y que tanto quería el libertador. Pero esa parte del economista no la conocía, que es muy importante además conocerla. Fíjate lo siguiente. Te voy a empezar, antes de arrancar con el tema económico, diciéndote lo siguiente. Yo no creo que la historia es como una novelita que uno la coge, la leyó y la guardó en la biblioteca. No. La historia nos enseña. Esa enseñanza hay que recogerla. Hay que volverla a leer. Y si nunca la ha leído, hay que leerla porque nos enseña. El hombre es el único animal
que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Si nosotros leemos nuestra historia, nos damos cuenta de qué debíamos evitar de hacer. Es decir, que si uno leyera ahorita planteamientos sobre economía Sí. hechos por el Mariscal Sucre, Ya lo va a ver. encontraría situaciones que se pueden solventar hoy en día. Exactamente igual lo que están haciendo hoy, lo hizo Sucre hace una cantidad de años grande. ¿Eso quiere decir que está bien hecho lo que se está haciendo hoy? Algunas cosas sí, Ajá, otras no, pues, claro. porque siempre hay un porvenir, siempre hay una esperanza. Se supone que nosotros deberíamos mejorar lo que estamos haciendo, pero hay veces no todo es igual. La historia dice que se repite, pero no se repite exactamente. Vamos a empezar nuestro tema económico. El padre o uno de los padres de la economía fue Adam Smith y tiene su libro famoso La riqueza de las naciones. Este libro lo empezó a hacer Adam Smith en el siglo XVIII, 1771. Y empecemos con Sucre. Sucre funda la Sociedad Económica, óyeme bien, Sociedad Económica de Quito en 1823 y pone al mando de esta sociedad económica al coronel Juan Illigrot o Illigrot, porque sinceramente el nombre no sé si es de origen irlandés, si es de origen irlandés, Illigrot. Es Illigrot. Este señor era un coronel de la Marina y se encargaba de revisar ciertos papeles que Sucre le daba. Es decir, que estamos hablando que a 50 años del libro de Smith, más o menos. No. Porque lo hace en el 70 y... 1771. Ah, por Dios. Por Dios. Unos cuantos más. ¿Cuánto? 1700. Sí, un siglo y tanto. Un siglo y algo. Sí, señor. Bueno, entonces fíjate lo siguiente. ¿Qué le entrega Sucre a este señor? Hay un médico que entrega sus credenciales. Los credenciales están en diversos idiomas. Sucre no tiene tiempo de leerlos todos y se lo entrega a Juan Illigrot. Él los lee y además que lo lee certifica que este señor sí es el médico para ese cargo que le están destinando. Entonces certifica y dice, y además lo conozco, es un hombre que sirve para ese cargo. O sea que ya en esa fecha se estaba pensando en los asesores económicos. Y ahora te voy a echar otro cuentico más para que tú veas Qué maravilla. cómo Sucre, déjame decirte una cosa, para que tú veas por qué es importante para los economistas. En Europa actualmente, y hace muchísimos años, por eso te hablé de Adam Smith, no existían las escuelas de economía. La escuela de economía en Venezuela es reciente. Si no me equivoco, los primeros egresados de las escuelas de economía de aquí salieron en los años 50, 52, 53, no me recuerdo exactamente porque no estudié aquí. ¿Y en Europa también es reciente? No, en Europa empezaron hace muchísimos años. No, que tal vez por una confusión usted dijo, en Europa no se conocía. Bueno, la en escuela. Europa, te voy a decir lo siguiente, en Europa no se le dice economista, ni en Inglaterra, a cualquier persona que haya pasado por la universidad. Para tú ser economista, tienes la formación que te da una universidad, pero para ser economista tienes que ejercer tu profesión. Entonces Sucre, que ejerce la economía, y te voy a decir, voy a empezar por un cuento gracioso, que es historia. Sucre hace lo que se llama hoy en día encuestas. Iba de casa en casa, le preguntaba a las amas de casa sus calamidades y qué podían hacer para resolver estas calamidades. ¿Tú sabes cómo las llamaba él esas El encuestas? creador del sorbet. Exacto. ¿Cómo tú sabes cómo llamaba ese sorbet? ¿Cómo lo llamaba? El espionaje. El espionaje. Fíjate, Qué maravilla. ¿está actualizado o no está actualizado? Absolutamente, y con Ah. todas las técnicas, pero de Con la toda- manera que se podían ejercer Bueno, en esa época. que Y él- había como ir de casa en casa, había Ajá. tiempo físico para Él ir le de puerta decía, en puerta. él le decía a sus amigos, ¿no? Y creo que inclusive a Boliari, que con ese espionaje, él hacía la sumatoria de ese espionaje y sacaba y planificaba La economía. la economía. Pero, ajá, Vamos a hacer una pausa aquí. ok, Y rico, ¿no? Bueno, yo les dije que iba a ser así. Además, cuando uno le hablan de estos personajes, uno dice, pero eso habrá sido así. Si uno no los pudo conocer a ellos, pero si uno pudiera, aunque sea un pariente cercano que uno tuviera para que dé testimonio
de que todo eso que estamos escuchando es cierto o es lo más cercano a la realidad o como era y como es su familia. Bueno, pues entonces también vamos a tener un pariente cercano del mariscal para que ustedes vean que todo lo que vamos a escuchar hoy aquí es y fue cierto. 662-7305, 662-4586, enseguida estamos de nuevo con ustedes. Se está presentando la película Los Platos del Diablo de Thelma Urgelles a la 1, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9. Ustedes saben que esa sala está en el Ateneo de Caracas, ¿verdad? En el piso de arriba. Protagonizada por Gustavo Rodríguez, Mimi Lazo y Marcela Wallerstein. Producida por Malena Roncayolo, Los Platos del Diablo. Y en la Galería de Arte Okio se está presentando la exposición número 20 del artista Alfonso Ayala, calle California, Quinta Las Churrucas, entre Jalisco y Monterrey, en Las Mercedes. Vamos a continuar con el programa. Orlando, te felicito por tu gran invitado y tu programa. Gracias, muy amable por su llamada. 662-7305, 662-4586, nuestros teléfonos, y vamos a recibir de inmediato al embajador Ignacio Silva Sucre. Bienvenido, embajador. Es un honor tenerlo aquí en el programa. El embajador es venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, exalumno fundador de la Escuela de Estudios Internacionales, posgrado de Columbia University en Nueva York. Realizó todo el escalafón diplomático. En el trienio 1963-66 se desempeñó como director de Comercio Exterior y Consulados del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1966 fue promovido a embajador, desempeñándose con ese cargo en Portugal, Medio Oriente, Líbano, Siria, Jordania, Kuwait, Polonia, Comunidades Europeas, Unión Soviética y Trinidad y Tobago. En 1982 se incorporó al sector privado de la economía nacional como vicepresidente de la compañía anónima Silca, empresa en la que ocupa actualmente la presidencia. Entre 1963 y 1966 dictó la cátedra de organismos internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Es frecuente colaborador de algunas instituciones culturales y educacionales, Universidad Nacional Abierta, Universidad de la Tercera Edad, Casa Natal de Andrés Eloy Blanco, Casa Ramos Sucre, etc. En el primer mandato del expresidente Pérez fue nombrado embajador ante las comunidades europeas y embajador en Moscú. Bueno, embajador, es un placer saludarlo y además, como ya lo dijéramos, quiero aclarar nuevamente que el embajador Silva Sucre es sobrino bisnieto del mariscal Sucre. Aunque todos nos sentimos descendientes de esa extraordinaria fuente que fueron nuestros próceres, fuente de moral, de honor, de probidad, indudablemente ser descendiente, además consanguíneo de un personaje así, debe hacer sentir un orgullo muy particular. Orlando, hay un dicho, hay un escritor francés del siglo pasado que dijo que los héroes no tenían parientes. Sin embargo, como estamos aquí en la familia venezolana, mi parentesco con Sucre es muy claro. Mi madre se llamó Isabel Sucre Mora. Mi abuelo, Francisco Sucre Sánchez. Mi bisabuelo, José Jerónimo Sucre Alcalá, hermano del mariscal. Hermano del mariscal. Aún más, y es el único de los hermanos del mariscal que deja descendencia. ¿Así? Sí. Los demás murieron muy jóvenes, trágicamente la mayoría. No tuvieron tiempo, pues, de establecerse como padres de familia. Porque todos además estuvieron involucrados en la guerra independentista. Bueno, los hermanos Sucre Alcalá fueron 9, 6 hombres y 3 mujeres. Las 3 mujeres murieron trágicamente a consecuencia de la guerra de independencia, porque no escaparon las señoras. Y de los 6 hombres, 4 murieron también trágicamente. Apenas los 2 mayores son los que llegan pues a consolidar un poco su propia vida. Entre esos 2 mayores está precisamente José Jerónimo, mi bisabuelo. Qué maravilla, ¿no? Con ese cuadro tan claro. Bueno, ya tenemos bien claro y agradecemos la descendencia o la línea de descendencia, o en este caso es la ascendencia de la que estamos hablando. Embajador, una cosa que nos sorprendió fue el doctor Salamé Ruiz, de las cosas que nos dio el doctor Salamé Ruiz, fue esta condición de economista. Digo, nos sorprendió
porque estoy absolutamente seguro que afortunadamente unos cuantos me acompañan en esa ignorancia sobre el mariscal. Uno siempre le queda del mariscal, como lo decía usted muy bien, doctor, de la historia, le queda como una novelita con la que uno vive el resto de su vida, a menos que haga de eso su profesión o de alguna manera tenga que tocarla de nuevo. Si no, pues le queda a uno que era Sucre, pues era un tipo que dicen que era muy guapo, que guapo y buen mozo, o guapo en todas sus acepciones, También. y que era un hombre a quien el Libertador amaba profundamente y que él amaba al Libertador profundamente, que tuvo la desgracia a pesar de su brillante carrera, pues verla truncada de una manera tan terrible como por la vía del asesinato. Y entonces eso es un poco lo que le queda, pero en el fondo yo creo que ignoramos bastante, por ejemplo, lo que él hiciera en Ecuador en detalle, ¿no? Lo otro, bueno, cómo no presidirlo y quedarse ahí, además un poco contra su voluntad, casi por órdenes del Libertador, gozando de unos honores que él en el fondo parecía no querer tanto como el estar aquí, estar al lado de Bolívar, estar en su patria, estar todavía peleando en su país. De esa labor de él en Ecuador, ¿qué se podría decir es lo más importante? Bueno, la primera preocupación de Sucre como intendente de Quito, que es el cargo que le dan a raíz de la batalla de Pichincha, es procurarse por establecer escuelas. Y establece en Quito hasta una escuela normal para formar maestros. Tenía una enorme preocupación por la enseñanza. Y hasta hace pocos años la gente no comprendía cómo un hombre que no tuvo tiempo de ir a la escuela, él mismo, supiera tanto, tuviese tanta inquietud por muchas disciplinas intelectuales. Recientemente se ha puesto en claro a qué se debía esa situación. Los Sucre, el primer Sucre que nace en Cumaná es precisamente el padre de Antonio José, los demás ya eran europeos. Y el idioma francés era idioma de uso corriente en la casa de los Sucre. Y asimismo los libros en francés. Don Vicente Sucre dejó una biblioteca muy rica donde estaba el pensamiento político moderno de su época. La literatura de Montesquieu, de Diderot, de Rousseau, esos libros estaban allí y los Sucre Alcalá los leían todos los días. No me da pena decirle que tengo 2 textos de esa biblioteca, que debí traerlos hoy para mostrarse, pero lo olvidé. Entonces, estos hermanos Sucre Alcalá llegaron a tener realmente una cultura política, una cultura literaria poco común. Claro. Y a eso se debe, en buena parte, el conocimiento, la discreción, las ideas de Antonio José de Sucre. Definitivamente, con esa formación no podía esperarse otra cosa. Y su preocupación entonces se debe a que también ahí venían implícitos esos como derechos del hombre. Es cuando entre otras cosas la educación del hombre se plantea como un derecho sagrado de la humanidad. Y esto me imagino que hace que tenga tema maravilloso de conversación con el Libertador. Por supuesto. Puesto que también era un poco hijo de esa literatura y de esa sociedad, un poco, sin no, duda. mucho, un todo. Pues bastante, claro, seguramente. Es decir, que su formación desde la casa, de todas maneras, es de una alta calidad. Sin duda. Y sobre todo si además la comparamos con el entorno, ¿no? Con la formación de su entorno. Claro. Mira, Orlando, quisiera decirte una anécdota referente a la educación. Sucre le pide al Cabildo de Otavalo, del Ecuador, que le dé un informe sobre las escuelas. Entonces, en buen criollo, se hacen los locos y le dicen que en todas las provincias hay escuelas privadas y que los alumnos pagan la escuela. Entonces, Sucre se pone muy bravo, le manda un oficio y le dice, eso no es lo que quiero saber. Lo que quiero saber, cuántas escuelas hay, cuántos maestros tienen, qué enseñan, cómo enseñan, qué le enseñan y cuánto le pagan a esos maestros. Y si ustedes leen mi oficio que les mandé, sabrán exactamente qué es lo que me deben contestar. Ahí ves tú cómo se preocupaba por la educación. Claro.
un tema que está vigente todavía. Todavía y del cual sufrimos cada vez más. Cada vez más. Aquí en este programa hemos dicho hasta el cansancio que el AMPA no se combate dándole dinero a las policías, no porque no lo merezcan, las policías deberían tener dinero, pero no para comprar balas, para vivir ellos mejor o por lo menos decentemente, que realmente no es así. Pero el dinero habría que darlo al Ministerio de Educación, a la cultura, a agricultura y cría, digo yo, para que haya mejor y más baratos alimentos. Y eso reduciría notablemente el índice delictivo. Fíjate lo siguiente, en eso que tú dices, la cultura, por cada ciudad importante donde estuvo Sucre, en el Ecuador y en el Perú, fundó escuelas de arte y ciencia, que la llamaba al revés, pero es la misma cosa, ciencia y arte, en todas las partes que estuvo. Los colegios, habían colegios especiales para indios, escuelas para varones y hembras, no eran mixtos en esa época. Esas escuelas para indios quiere decir que le enseñaban en su lengua. Le enseñaban en su lengua. Lo cual quiere decir que tenía un gran respeto ¿Cómo no? Por esa etnia. Hizo leyes para proteger a los indios, solamente para protegerlos en lo que los indios tenían y en lo que compraban para que no se los quitasen. Y volviendo al tema económico, a los mineros, que los llamaba azogueros, los dueños de minas, hacía que le pagasen a sus obreros en moneda, nada de un bonito ahí para que vaya a comprar. Porque se le pagaba con unos bonos para que compraran dentro de la misma propiedad. No, señor. Luego el patrón se pagaba y se daba los vueltos, porque les pagaba por aquí y ellos compraban en la tienda de él por allá, o sea que los bonos volvían a la casa. No, eso no lo permitía Sucre. Y si tú me quieres decir, eso está vigente ahorita, con el famoso bono que se está dando ahorita, hay compañías que no las voy a nombrar, que le pagan a sus empleados con bono para que vayan al automercado Z, ¿no? Entonces le ponen un chaleco de fuerza. Sí, o sea que estamos como regresando a la... Regresando. Sucre ya en esa época lo prevé y lo evita. Evita que le den azote a los mineros. Y en cuanto a la alimentación, pide que sea de muy buena calidad y que no le den caramelos. Eso no es lo mismo que hacemos ahorita con las escuelas. No le den chuchería a los niños. ¿Está vigente o no está vigente nuestro marical? Ya de entonces, ¿no? Y me imagino que eran más sanos los caramelos, porque ellos serían en base a miel, a papelón. Exacto, sí, señor. Qué increíble. Bueno, ya vamos a regresar con nuestros interesantes invitados y con ese maravilloso personaje que es el Mariscal Sucre. 662-7305, 662-4586, nuestros teléfonos. Enseguida estamos de nuevo. Me alegro mucho. Que lo disfruten como lo estamos disfrutando nosotros. 662-7305, perdón, 662-4586. En el Museo de Artes Alejandro Otero se está presentando la exposición Desnudos y Vestidos, la fotografía en la moda. Zona Cultural La Rinconada, de martes a domingo, de 9:30 a 5:30, con trabajos de Alexander Apóstol, Blas Pifano, Ricardo Jiménez, Ricardo Gómez Pérez, Julio Bengoechea, Reinaldo Morales, Fran Bofrán y Miguel Ángel Alonso. En el Teatro San Martín, la obra Los Olvidados, de Edilio Peña, con el grupo Katia con K, dirigido por David Blanco, Avenida San Martín, cerca del Metro de Artigas. Funciones de miércoles a sábado a las 7:30 y los domingos a las 6. Estarán hasta el 2 de julio. Orlando, es tremenda alternativa a tu programa, realmente te felicito, gracias. Orlando, tu programa hoy está súper interesante. Espero que programas así lo hagan también otros animadores que solo se encargan de problemas políticos y no de la historia de Venezuela. Que muchos dicen, no, pero deje que yo hagan lo otro para yo seguir haciendo esto. Te felicito por tu programa el viernes, gracias. ¿Qué pasó? Doctor Silva Sucre, ¿qué pasó con la hija y la esposa de Antonio José de Sucre? ¿Cuál fue el destino de ella? Bueno, ya vamos para allá, pero primero vamos a ver cuál fue el origen de Sucre, cómo llega esa familia aquí. El primer Sucre llega a Venezuela, específicamente a Cumaná, a principios de la cuarta década del siglo XVIII. Se llamó Carlos Francisco Sucre Pardo, nacido en Gante, en Bélgica, casado en Madrid con la señora Margarita Trelles y muerto y enterrado en Caracas con los honores correspondientes a los capitanes generales. Este señor Carlos Sucre llegó a Cumaná solo y enojado,
solo porque había perdido su mujer en Santiago de Cuba, enojado, bravo, porque la Corona de Madrid lo enviaba como gobernador de Nueva Andalucía. Él estaba de gobernador de Santiago de Cuba y pretendía que era más importante la gobernación de Santiago de Cuba que la gobernación de Nueva Andalucía. Y así expone sus quejas al rey, que unos años más tarde, ni siquiera unos pocos meses más tarde, extiende sus dominios hasta Guayana, de tal manera que para 1735 Carlos Francisco de Sucre Pardo era el gobernador y capitán general de un poco más de la mitad de la Venezuela actual. Del país. Sí. Este es el abuelo del mariscal. Ese es el abuelo del mariscal. Correcto. Sí. Nacido en Gante, en Bélgica. Porque no olvidemos que los Países Bajos entonces pertenecían a España. Él llegó viudo, pero con hijos de su mujer muerta, entre ellos Antonio Sucre Trelles, que es el que se casa en Cumaná con Josefa Margarita García de Urbaneja, y nace de ese matrimonio, entre otros, Vicente de Sucre Urbaneja, que es el padre de Antonio José de Sucre. Así pues, Vicente es el primer Sucre cumanés, el primer Sucre que nace en Venezuela, en Cumaná. Vicente se casará oportunamente con María Manuela Alcalá. Los Alcalá son una vieja familia de colonizadores y de adelantados que tuvo España en América. Y de ese matrimonio de Vicente con María Manuela Alcalá nacieron varios hijos. 9 hijos exactamente, a que me refería hace un rato. El séptimo de los hijos es Antonio José. Les dije hace un rato que entre estos 9 hermanos Sucre Alcalá, que mueren en buena parte trágicamente, apenas uno deja descendencia, que es Jerónimo Sucre Alcalá, porque los demás murieron trágicamente y muy temprano. Incluso el propio Antonio José, que se había casado en Quito por poder el año 1828 con Mariana Carcelén y Larrea, llamada Marquesa de Solanda, un matrimonio por poder que apenas tuvieron 9 o 10 meses de vida conyugal en total, y cuya hija, nacida en junio de 1829, murió cuando apenas tenía 2 años de edad, cuando su padrastro, por accidente, en fin, la dejó caer, o cayó la niña de sus brazos, pues, de un segundo piso, y se fracturó el cráneo. Era una niña porque no tenía... Un sino extraño, ¿no? Un sino trágico, sí, detrás de esta gente. Exacto. Esto es muy importante repetirlo, porque esa es una pregunta que han hecho por allí. Sí, sobre la hija y la esposa del mariscal. La esposa, aunque mantuvo cierta compostura, no dejó de inquietar a la sociedad de entonces, porque se casó muy temprano, muy rápidamente. En aquella época era bastante mal visto eso, mal visto, sí, seguramente, claro. De todas maneras, fue respetuosa con la memoria de Antonio José de Sucre y se ocupó, como lo veremos más tarde, si el tiempo lo permite, de rescatar el cadáver, de darle sepultura y de cuidar sigilosamente que ese cadáver estuviese bien guardado durante los años turbulentos que se desprenden de la desmembración de Colombia. De Colombia, porque la República de Colombia es como se llama eso que llamamos ahora Gran Colombia. La Gran Colombia. Se llama República de Colombia, exacto. Ese era su nombre oficial y el que usaban ellos para todo, claro, como es lógico. Seguramente, claro. Y Bolívar hablaba de colombianos. De colombianos. Seguramente. Esta señora entonces guarda ese luto breve, sí, y casa de nuevo con este... Se casa con el general Isidoro Barriga, un nombre muy feo también para suceder a Sucre, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Seguramente.
que era un hombre díscolo, disipado, gastó buena parte de la fortuna de la marquesa porque era una señora rica, y fue un matrimonio infeliz. Lo que hace como dudoso el accidente de la niña, Sí, ¿no? seguramente. Estaba como eliminando una heredad. Sí, se presume que el general Barriga debió llegar ebrio a su casa, tomó a la niña en sus brazos Y le pasó lo que se le le pasó. cayó. No creo que lo haya hecho expresamente. No, no, como muy feo. Así es, claro. Bueno, esa parte de la historia nos indica un poco cómo los acontecimientos terribles acompañan al mariscal. Incluso comentábamos temprano varias coincidencias, una de las cuales es ambos padres, son coincidencias, cosas de tipo anecdótico, pero el caso era, el padre del mariscal, el padre del Libertador, eran de nombre Vicente, eran el primer Bolívar y el primer Sucre nacidos en territorio